Hola, bienvenidos a mi canal Esfera Pública, que hace una excepción esta semana y publicamos entonces estas reflexiones el día martes en lugar de miércoles o jueves. El apuro tiene que ver o dice relación con la necesidad de explicar lo que significa la salida de nuestro ministro de la Salud en medio de la peor de las pandemias que ha enfrentado esta y un par de generaciones hacia atrás en nuestro país. Al respecto, tengo que decir que hay varias miradas, ¿no? Las miradas que le reconocen al doctor Mañalich una labor incansable por lograr su objetivo primero, cuál era que ninguna persona en Chile se muriera por no recibir atención médica o no tener acceso a una de las máquinas que facilitan la respiración. Bueno, eso el ministro lo logró ampliamente, por lo que sabemos hasta hoy nadie ha muerto. O sea, no hemos llegado al punto de la última cama, a quién se lo damos, no hemos estado en esa disyuntiva ética. Otra mirada que hay sobre la gestión del ministro dice relación con la cantidad de críticas y el odio, las funas, las amenazas de muerte a su familia que tuvo que soportar. La verdad es que es inolvidable ese episodio de su visita al Hospital El Salvador del año pasado, en noviembre, donde habían carteles que decían, lo tildaban de asesino con delantal. E incluso se le funó de tal manera que estuvo mucho rato dentro de su auto, que trataban de dar vuelta, los desideologizados funcionarios de la salud, que son profesionales, ¿no? Que se supone que no deberán de responder a una determinada dirección política, sino que estar ahí para atender a los ciudadanos. Bueno, con la calma de siempre y su cara inmutable, el ministro esperó hasta que pudo salir de esa situación. Muchos se han preguntado cómo se sobrevive al pago de Chile. Si analizamos cuál es la moral del ministro, no cabe duda que él basa sus acciones en sus principios y no en la recompensa que obtiene del entorno. Y aquí hay una primera clave para que entendamos cuál es la importancia del vacío que deja la retirada del ministro. Lo que pasa con Mañalich es que Mañalich viene a ser la voz dentro de un gobierno de derecha que ha bailado al ritmo de la izquierda y la extrema izquierda durante demasiado tiempo, de todos aquellos votantes que esperaban tener un gobierno de derecha. Un gobierno que no se dejara pisotear y que no se dejara manipular por parlamentarios que por lo demás en general constituyen facciones minoritarias, pero claro, sumadas todas generan una imposibilidad para gobernar. No cabe duda que el gobierno ha hecho lo mejor que puede, pero desde la salida del ministro de la Cultura, Mauricio Rojas, pasando por la acusación constitucional Andrés Chadwick, la salida de Marcela Cubillos, de Isabel Pla y de Macarena Santelices más recientemente, y no sabemos de cuántos más, queda claro que 30 años de concertación dejaron un Estado capturado por determinados operadores políticos, que lo que hacen entonces es que cuando llega un gobierno distinto de aquel que es de su sensibilidad política, se resisten a ejercer las funciones que les corresponden en los ministerios. Y como están protegidos ante el despido, etcétera, entonces no hay nada que hacer. Si usted elige un gobierno de derecha en un mundo donde durante 30 años todos los espacios dentro del Estado han sido ocupados, no por razones técnicas y profesionales, muchas de ellas, al menos un 43%, admite estar ahí por pituto. ¿Qué es lo que es el pituto en este mundo? Es el pituto político. Es el que pone ahí a la persona que a uno le ayuda a avanzar, ¿no es cierto?, sus propias ideas políticas y que por lo tanto son parte importante del círculo de hierro de los partidos. Bueno, bajo ese escenario es muy difícil que pueda gobernar un gobierno de derecha si es que, como le pasó con el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Educación, el Ministerio de Salud, esos son ministerios que de terreno ya capturado, ¿no es cierto?, por operadores políticos. Entonces, pero la salida de Mañalich tiene otra arista más. La verdad es que hay una derecha que está extremadamente decepcionada, que fue muy activa a la hora de querer elegir a su presidente
Y a esa derecha, Mañalich le daba un curso, un espacio de representación. ¿Por qué? Porque dentro de todos los ministros o políticos que puedan haber, es el único que no cambiaba la cara, que no bailaba el tongo, que no hacía genuflexiones frente a los gritos destemplados de una izquierda que nadie eligió para gobernar. Entonces, lo que sucede es que la salida de Mañalich viene a sumarle a esa derecha otra dosis de decepción. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a analizar cuál es el factor Mañalich dentro del mapa político. Sobre esto escribo hoy en una columna en el Libero, los invito a leerla, pero sin embargo es muy difícil profundizar en una pequeña columna y por eso he decidido hacerlo acá. Nosotros sabemos, desde 1989, cuando el cientista político Arturo Valenzuela publicó el libro El quiebre de la democracia en Chile, que nuestro sistema se quebró en la década del 70, a principios del 70, producto de la extrema polarización que vivió el sistema de partidos políticos. Ahora, ¿cómo se lee eso en términos desde la ciencia política? Sartori, que es un cientista político muy famoso, afirma que en contextos muy polarizados, con una derecha y una izquierda claramente definidas, que representan un porcentaje del electorado, el principal impulso del sistema político tiende a ser centrífugo. Hay dos tipos de fuerzas, la centrípeta que reúne y la centrífuga que dispersa. Bueno, esta dinámica centrífuga quiere decir que el sistema de partidos tiene tendencia a desplazarse hacia los extremos, o sea, mayores divisiones de la sociedad. A diferencia de los sistemas políticos en los que se ha evitado la aparición de tendencias partidistas claramente opuestas, como se empieza a formar aquí ahora una derecha mucho más dura. Así es como yo interpreto el factor Mañalich. Esa derecha que estaba incluida de alguna manera a través de la representación de este ministro, que aplaudía que fuese un ministro totalmente hermético a la hora de abrirle espacio y cancha a personas que no han sido elegidas para gobernar, esa derecha hoy día se siente más decepcionada que nunca. Y es muy probable que eso genere un polo más duro, más extremo, en oposición a los ya formados de la izquierda. Desde Sartori lo que esto genera es entonces estas fuerzas centrífugas que al haber un centro, que es el caso que tenemos ahora, que lo mismo que pasó digamos a principios de los 70, el centro no era un centro consolidado. No era un centro al que la gente participara y en la que quisiera estar. Piensen ustedes que solo el 3% de los chilenos apoya el Congreso. O sea, nosotros tenemos un centro como en ese momento lo había en Chile, que es un centro que se forma simplemente por no querer ser parte de los extremos. Entonces uno queda en el centro. Ahora, estos sistemas polarizados tienen los polos centrales ocupados por uno o más partidos. Pero en estas circunstancias, aunque tengamos a la Democracia Cristiana, al PPD, al PS, a RN, y aparte de la UDI, ¿no es cierto?, y Evópolis, por supuesto, en el centro, Sartori afirma que esto no representa en general una tendencia mayoritaria por derecho propio. O sea, no tiene una fuerza propia, una fuerza centrípeta que mantenga unidas las fuerzas, ¿sí?, sino que tiende a estar formado por votantes centristas, que no les gustan los extremos, y elementos adicionales procedentes tanto de la izquierda como de la derecha. Pero este es un centro que es básicamente una reacción a no querer formar parte de los extremos, a las tendencias centrífugas que predominan en el sistema. De lo que se sigue que en la medida en que siga sucediendo que ese centro, que en realidad es como una majamama de los que no quieren ser de extremos, no es una decisión democrática, consciente de acá es donde yo quiero pertenecer, sino que es como yo no quiero pertenecer, mi mal menor es estar en este centro. Bueno, en la medida en que los polos se siguen extremando, ya sea por la violencia que no ha podido ser controlada, por la pérdida de autoridad del gobierno, por la pérdida de legitimidad del gobierno frente a los votantes que lo votaron. En Chile eligió a un gobierno de derecha, no a un gobierno de izquierda. Y por un Estado que está absolutamente capturado. O sea, claramente aquí no se puede gobernar si es que en los ministerios no puede llegar una ministra que no responda a la ideología de la izquierda, como por ejemplo pasa en el Ministerio de la Mujer o en el Ministerio de la Cultura. Esos ministerios tienen que profesionalizarse,
Chile es un país que no puede, jamás va a poder avanzar hacia un Estado benefactor o implementar legislación que funciona en otros países relativamente bien, donde el Estado va cobrando un cierto poder en relación al individuo, jamás, porque nosotros no tenemos un Estado profesional. Si esto es un Estado que es pura captura política, salvo obviamente que habrán excepciones. A lo que hay que sumar que para el mismo trabajo en el Estado la gente gana un 20% más que en el mercado. Y terminemos diciendo, citando a Rolf Luders, quien afirma que según un estudio que él hizo, el 60% de todo el gasto social se pierde en la administración estatal. Si nosotros nos evitásemos la administración estatal, Rolf, el economista, ¿no es cierto?, que fue biministro en la década del 80, que le tocó la crisis del 80, los invito a ver una entrevista que le realizó Jorge Bullemor, profesor del Adolfo Ibáñez, en el Centro de Estudios Libertarios, en el canal de YouTube. Bueno, Rolf ahí cuenta que si se evitaran todos estos gastos de administración, cada familia de pobres podría recibir entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Cash, digamos, inyección líquida a su cuenta. Entonces ese es el mundo que habitamos. Ese es el estado al que nos enfrentamos y esas son las dificultades que tiene un gobierno, que no ha podido gobernar por estar al final el Estado capturado y hoy día se enfrenta a que se polaricen los extremos producto del vacío que va a generar la desaparición del escenario del doctor y buen ministro Mañalich. Desde Canal Esfera Pública le deseamos toda la suerte y que disfrute de este periodo de paz. Lo felicitamos por su resiliencia y espero que todos ustedes estén muy bien. Seguimos acá en la cuarentena. Gracias a los que me apoyan por Patreon. Realmente es como ese hálito que viene, digamos, a decir que este es un trabajo al cual que es valorado, digamos, por sus suscriptores. Así es que tengan una muy buena semana y espero haberles aportado con estas reflexiones.